En el corazón de una nación olvidada por el progreso, donde la esperanza era un lujo y la fe un refugio, apareció Elías. No era un hombre común. Sus penetrantes ojos azules parecían penetrar en el alma, y su voz, un bálsamo para los afligidos, prometía un paraíso más allá de las tribulaciones terrenales. Se consideraba pastor, pero no pertenecía a una iglesia tradicional. Su congregación, a la que cariñosamente llamaba el rebaño de la luz divina, era un santuario para los desilusionados, los marginados, quienes buscaban un propósito en un mundo que parecía haberles dado la espalda. Elías comenzó en un pueblo remoto, predicando a la sombra de una higuera centenaria. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una convicción abrumadora. Hablaba de amor, de redención, de un Dios que no abandonaría a sus hijos, ni siquiera en sus momentos más oscuros. El pueblo, cansado de las promesas vacías de los políticos y la indiferencia de las instituciones, encontró en Elías una figura paterna, un guía espiritual que parecía genuinamente preocupado por su bienestar. No tardó mucho en extenderse su fama. Decenas se convirtieron en cientos y cientos en miles. La pequeña aldea ya no podía contener al creciente rebaño, y Elijah, con la ayuda de sus primeros y más devotos seguidores, estableció una comunidad autosuficiente en una zona apartada, lejos de las miradas indiscretas y las influencias corruptoras del mundo exterior. Entre sus primeros seguidores se encontraba Hannah, una joven viuda que había perdido a su esposo e hijo por una enfermedad incurable. El dolor la consumía y la vida parecía no tener sentido. Elijah la acogió, ofreciéndole consuelo y la promesa de un reencuentro con sus seres queridos en un plano superior. Hannah, desconsolada, se aferró a esta esperanza como a un salvavidas en un mar tempestuoso. Se convirtió en una de las seguidoras más fervientes de Elijah, dedicando su vida al rebaño y difundiendo su mensaje. También estaba Michael, un ex profesor universitario desilusionado con el mundo académico y la hipocresía de la sociedad. Vio en Elijah a un visionario, un hombre capaz de guiar a la humanidad hacia una nueva era de iluminación espiritual. Michael, con su aguda inteligencia y su discreto carisma, se convirtió rápidamente en la mano derecha de Elijah, responsable de organizar la comunidad e interpretar las enseñanzas del pastor. Con el tiempo, la doctrina de Elijah comenzó a transformarse, al principio de forma sutil, luego de forma más explícita. Los sermones sobre el amor y la redención dieron paso a discursos sobre el inminente fin de los tiempos, la corrupción del mundo exterior y la necesidad de una purificación radical. Introdujo la idea de que el mundo material era una prisión y que la verdadera libertad y la unión con lo divino solo podían alcanzarse mediante un gran despertar, una transición a un plano superior de existencia. Al principio, este despertar se interpretó metafóricamente, como una iluminación espiritual o una transformación interior. Pero poco a poco, Elijah comenzó a insinuar que el despertar podría ser algo más literal. «Hijos míos», dijo una vez, su voz resonando por la vasta tienda donde se reunía el rebaño. «El cuerpo no es más que un caparazón, un ancla que nos ata a este plano de dolor e ilusión. El alma, en efecto, es la esencia divina, pura e inmortal. Y para ascender al verdadero paraíso, para unirse con el Creador y nuestros seres queridos difuntos, debe ser liberada de esta prisión terrenal». Los fieles, fascinados por sus palabras y el aura de santidad que proyectaba, absorbieron cada sílaba. Muchos ya estaban tan inmersos en la comunidad, tan dependientes de Elías para su sustento físico y espiritual, que cuestionar sus palabras era impensable. La vida fuera del rebaño parecía distante, peligrosa, llena del mismo dolor y decepción que los había traído allí. Hannah, la viuda, encontró un nuevo propósito en su devoción. Elías
La había convencido de que su esposo y su hijo la esperaban en el jardín celestial, un lugar de paz y felicidad eternas. La perspectiva de reunirse con ellos fue un bálsamo para su alma herida, y vio el despertar como la clave para esta reunión. Michael, a su vez, usó su inteligencia para racionalizar las enseñanzas de Elijah, creando complejas interpretaciones teológicas que justificaron la creciente radicalización de la doctrina. Escribió tratados y manuales que se distribuyeron entre los miembros, consolidando la creencia de que el camino propuesto por Elijah era el único verdadero camino a la salvación. Los rituales dentro del rebaño se intensificaron. Largas sesiones de ayuno y meditación eran comunes, diseñadas para purificar el espíritu y preparar a los fieles para el despertar. Elijah también introdujo la ceremonia de compartir, donde se animaba a los miembros a confesar sus miedos, dudas y pecados entre sí y a Elijah, quien actuaba como confesor y juez supremo. Estas sesiones, aunque presentadas como actos de unidad y purificación, sirvieron para fortalecer el control de Elijah sobre el rebaño, exponiendo las vulnerabilidades de cada persona y creando un ambiente de dependencia mutua y vigilancia constante. Cualquiera que se atreviera a cuestionarlos era sutilmente aislado, sometido a sesiones de reeducación y, en casos extremos, expulsado de la comunidad, lo que para muchos era una sentencia de muerte social y espiritual. La comunidad creció, y con ella el poder de Elías. Ya no era solo un pastor, era un profeta, un Mesías para sus seguidores. Los pocos que intentaron alertar a las autoridades sobre las prácticas del rebaño fueron ignorados o desacreditados. La comunidad estaba aislada, y Elías se había forjado una reputación de líder espiritual benévolo, ayudando a los necesitados y promoviendo la paz. Las donaciones, provenientes de creyentes más adinerados de otras ciudades, permitieron al rebaño prosperar materialmente, lo que, irónicamente, aumentó la creencia de que Elías estaba bendecido y que su camino era el correcto. Un día, Elías convocó una reunión especial. La carpa estaba abarrotada, el ambiente cargado de anticipación y fervor. Su voz, más grave y solemne que nunca, anunció que el gran despertar estaba cerca. «Hijos míos», proclamó, con los brazos extendidos como si los abrazara a todos, «ha llegado la hora de la liberación. Las estrellas se alinean, las señales están en el cielo. El Creador nos llama a casa, al jardín celestial, donde ya no hay dolor ni sufrimiento, pero para entrar debemos dejar atrás las ataduras de este mundo corrupto». Un silencio sepulcral invadió la tienda. Los corazones latían con fuerza, una mezcla de miedo y éxtasis. Elijah hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada los rostros ansiosos de sus seguidores. «La puerta al paraíso», continuó, «no está hecha de carne y hueso. Está hecha de fe, de entrega total. Quienes realmente desean la unión con lo divino, quienes anhelan reunirse con sus seres queridos, deben desprenderse de esta cáscara terrenal. Solo entonces sus almas, puras y luminosas, podrán ascender y ocupar el lugar que les corresponde en el jardín celestial». La implicación era clara, innegable. Ya no era una metáfora. Elijah pedía a sus seguidores que se suicidaran. Algunos jadearon, otros lloraron en voz baja, pero la mayoría, ya tan profundamente adoctrinada y emocionalmente dependiente, parecía aceptar la terrible verdad con una resignación casi serena. Para muchos, la promesa del paraíso y el reencuentro con sus seres queridos era más fuerte que el instinto de supervivencia. Ana fue una de las primeras en levantarse, con los ojos llorosos, pero una expresión de paz. «Quiero ir a casa, pastor», dijo con la voz quebrada. «Quiero ver a mi esposo y a mi hijo». Elijah sonrió, una sonrisa que para algunos parecía angelical, pero para otros un presagio de fatalidad. Michael, junto a Elijah, asintió solemnemente, con el rostro impasible.
Él había ayudado a construir esta narrativa, a tejer la red de creencias que conduciría a este momento. Creía, o al menos se había convencido de creerlo, que estaba guiando al rebaño hacia la salvación. Comenzaron los preparativos para el gran despertar. Elijah y Michael lo organizaron todo con macabra eficiencia. Se prepararon pociones, se realizaron los rituales finales. El ambiente en la comunidad era de un fervor casi febril, una mezcla de alegría y tristeza, esperanza y desesperación. Los niños inocentes fueron arrullados con historias del jardín celestial y los ángeles que vendrían a rescatarlos. En la noche del despertar, la carpa volvió a estar llena, pero esta vez no hubo cánticos de alabanza. Reinaba un silencio denso, roto solo por sollozos ahogados y oraciones murmuradas. Elijah, en el centro, parecía transfigurado. Su voz era un susurro hipnótico. Distribuyó las pociones, una mezcla amarga que prometía un paso pacífico al otro lado. Uno a uno, los fieles bebieron, con la mirada fija en Elijah, buscando la confirmación de su fe. Ana bebió con una leve sonrisa en los labios, imaginando el abrazo de su hijo. Michael, por su parte, observó la escena con una mezcla de triunfo y una punzada de algo que se negaba a reconocer como duda. No bebió la poción, Elijah tampoco. Tenían un propósito diferente, un despertar diferente, uno que implicaba continuar su misión con otros rebaños, en otros lugares. Las autoridades, alertadas por un exmiembro que logró escapar y superar el miedo y el adoctrinamiento, llegaron demasiado tarde. Encontraron la tienda llena de cadáveres, una escena de horror indescriptible. Elijah y Michael habían desaparecido, llevándose consigo los recursos del rebaño y la promesa de un nuevo comienzo en otro lugar. La historia del pastor Elijah y el rebaño de la luz divina se convirtió en una advertencia, un sombrío recordatorio del poder de la fe ciega y la manipulación. Pero para los pocos que sobrevivieron, que fueron rescatados antes de beber la poción, la cicatriz de ese día nunca se borraría. Cargarían para siempre con el peso de la decisión que tomaron y el recuerdo de aquellos perdidos, engañados por un falso profeta que prometió el cielo, pero solo les entregó la muerte. La búsqueda de Elijah y Michael continuó durante años, pero nunca fueron encontrados. Algunos afirmaron haber huido a una isla remota, otros haberse disfrazado y fundado una nueva secta en otro país, repitiendo el macabro ciclo de promesas y destrucción. La verdad, quizás, era que se habían convertido en leyendas urbanas, fantasmas de un pasado oscuro, atormentando los corazones de quienes una vez creyeron en su luz divina. El legado de Elijah fue una mancha indeleble en la historia de ese país, un testimonio de la fragilidad humana y la capacidad individual de distorsionar la fe para sus propios fines. Las familias en duelo, las vidas destruidas. Todo esto fue el resultado de la promesa vacía de un paraíso que solo existía en la mente de un hombre. Así, la historia del pastor Elijah y el Sun, rebaño de la luz divina, sirve como una advertencia atemporal, una oscura parábola sobre los peligros de entregar el alma a un líder sin cuestionarlo, y sobre la delgada línea que separa la fe del fanatismo, la esperanza de la desilusión y la vida de la muerte en nombre del cielo prometido. Antes de 1905, convertirse en el pastor del rebaño de la luz divina, Elijah era Elías Silva, un hombre de origen humilde, con una infancia marcada por la pobreza y la ausencia de figuras paternas. Encontró consuelo y propósito en la religión, pero la ortodoxia de las iglesias tradicionales nunca lo satisfizo del todo. Elías buscaba algo más profundo, más directo, una conexión visceral con lo divino que sentía que faltaba en las liturgias formales. Pasó años vagando, estudiando textos sagrados de diversas culturas, buscando maestros espirituales y en cada encuentro absorbiendo no solo conocimiento, sino
También técnicas de oratoria, persuasión y control de multitudes. Aprendió a leer a la gente, a identificar sus dolores más profundos y a ofrecerles lo único que realmente anhelaban: esperanza. Su primera aparición pública como pastor Elías fue en una pequeña plaza de mercado, donde comenzó a llamar la atención con sus apasionados discursos. No hablaba de dogmas complejos, sino de un Dios accesible que comprendía la difícil situación del pueblo. Su mensaje resonó en trabajadores agotados, madres solteras y ancianos olvidados. Elías prometía no solo salvación espiritual, sino también una comunidad donde todos serían valorados, donde el hambre y la soledad serían erradicadas. Era una utopía seductora, especialmente para quienes vivían al margen de la sociedad. Se presentó como un igual, un hermano, un amigo, pero tras una fachada de humildad se escondía una mente calculadora y un deseo insaciable de poder y reconocimiento. El establecimiento de la comunidad aislada fue una jugada estratégica. Lejos de las ciudades, Elijah podía controlar la información, moldear la realidad de sus seguidores y eliminar cualquier voz disidente. Creó un sistema de dependencia total. El rebaño proporcionaba vivienda, alimento, educación e incluso un sentido de familia. A cambio, exigía lealtad incondicional y la entrega de todas las posesiones materiales. Quienes se unían al rebaño vendían lo que tenían y entregaban el dinero a Elijah, con la promesa de que todo se utilizaría para el bien común y para la construcción del nuevo Edén en la tierra. En realidad, gran parte de estos recursos se desviaron a cuentas secretas para financiar la expansión de la influencia de Elijah, incluyendo la compra de tierras y el soborno de funcionarios locales obedientes. Hannah, con su historia de pérdida y vulnerabilidad, fue un blanco fácil para Elijah. Él la envolvió en un manto de compasión y promesas de sanación espiritual. Para Hannah, Elijah no era solo un líder, era la personificación de la esperanza, el puente hacia el reencuentro con su familia. Pasó horas en oración y meditación, buscando señales, interpretando cada palabra de Elijah como revelación divina. Su devoción fue tan intensa que se convirtió en un ejemplo para los demás, prueba viviente del poder transformador del pastor. Elijah la usó como instrumento, mostrándola como un trofeo de su capacidad para redimir a los corazones más rotos. El dolor de Hannah, en lugar de disminuir, se vio constantemente alimentado por la promesa de un final glorioso a su sufrimiento, un final que solo Elijah podía proporcionar. Miguel, el antiguo maestro, representó una conquista diferente. Su inteligencia y su escepticismo inicial fueron un desafío que Elijah se deleitó en superar. Elijah no lo sedujo con promesas de reencuentro, sino con la idea de un conocimiento superior, una verdad oculta que solo los más iluminados podían comprender. Miguel, frustrado por la superficialidad del mundo académico, encontró en Elijah un intelecto que, según él, estaba a otro nivel. Se convenció de que Elijah era un genio incomprendido, un profeta moderno. Miguel se convirtió en el arquitecto intelectual de la secta, desarrollando una teología compleja que fusionaba conceptos religiosos, filosofía oriental y una interpretación distorsionada de la física cuántica. Creó rituales y símbolos, dando nombres grandilocuentes a las enseñanzas de Elijah, transformándolas en un sistema cohesivo y aparentemente lógico. Su contribución fue crucial para atraer y retener a miembros más cultos, que buscaban una justificación intelectual para su fe. Él era el cerebro detrás de la operación, mientras que Elijah era el corazón y la voz. El proceso de adoctrinamiento era meticuloso. Comenzaba con la privación de sueño y comida, lo que hacía a los individuos más sugestionables. A continuación, venían las sesiones de purificación, donde se animaba a los miembros a romper todos los vínculos con el mundo exterior: familia, amigos, trabajo,
posesiones. Se escribieron cartas a los familiares, explicándoles que habían encontrado un nuevo camino y que no debían ser buscados. Estas cartas fueron revisadas por Miguel y aprobadas por Elías, asegurando la coherencia del mensaje y la ausencia de lagunas legales para la redención. La información externa estaba estrictamente controlada. La radio, la televisión y los periódicos estaban prohibidos. Internet, cuando era accesible, era filtrado por Miguel, quien presentaba noticias y eventos de una manera que reforzaba la narrativa de un mundo exterior corrupto y en colapso, convirtiendo al rebaño en su único refugio seguro. Los niños fueron educados en su propia escuela, donde las enseñanzas de Elías constituyeron la base del currículo. Crecieron sin conocimiento de ninguna otra realidad, sin cuestionar la autoridad del pastor, viéndolo como una figura divina e infalible. La lealtad se inculcó desde temprana edad, y cualquier señal de desobediencia se enfrentaba con sesiones informativas que, si bien no eran físicamente violentas, eran psicológicamente devastadoras. Se animaba a los padres a denunciar cualquier comportamiento desviado de sus hijos, creando un entorno de vigilancia mutua que impedía el desarrollo de cualquier resistencia interna. La idea del gran despertar no surgió de repente. Fue un concepto que Elijah cultivó y maduró con los años, poniendo a prueba la receptividad de sus seguidores. Comenzó predicando sobre la trascendencia del cuerpo, la idea de que el alma era superior a la carne. Luego, introdujo la idea de que el sufrimiento terrenal era un obstáculo para la verdadera iluminación. Finalmente, presentó la liberación como el camino más rápido y directo al paraíso. Cada paso estaba cuidadosamente planeado, cada palabra diseñada para manipular las emociones y creencias de su rebaño. Elías y Miguel señalaban constantemente las señales del fin de los tiempos, una sequía prolongada, una inundación devastadora en una ciudad cercana, la inestabilidad política del país. Todo se interpretó como prueba de que el mundo se estaba desintegrando y de que la única salvación residía en el rebaño. Elijah comenzó a tener visiones y revelaciones cada vez más frecuentes que compartía con sus seguidores. En estas visiones describió el jardín celestial con vívidos detalles, campos de flores, ríos de aguas cristalinas, el reencuentro con seres queridos y la gloriosa presencia del Creador. Estas descripciones fueron tan impactantes que muchos creyentes comenzaron a anhelar esta realidad, viendo la vida terrenal como una carga que debían abandonar. La presión sobre los miembros aumentó. Quienes mostraban alguna vacilación eran sometidos a intensas sesiones de consejería con Elijah y Michael, donde se enfrentaban a sus dudas pecaminosas y a la amenaza de perder su salvación. El miedo a ser excluidos del gran despertar era una poderosa herramienta de control. Nadie quería quedarse atrás, condenado a perecer en un mundo corrupto. La cohesión del grupo era tal que la presión social se volvía insoportable para cualquiera que considerara resistirse. La idea de que el suicidio era un acto de fe, de liberación y no un pecado, se repetía sin cesar. La noche elegida para el gran despertar fue cuidadosamente seleccionada por Elijah y Michael, basándose en cálculos astrológicos e interpretaciones de antiguas profecías. Era una noche sin luna, oscura y silenciosa, perfecta para lo que ellos llamaban transición. La carpa principal estaba decorada con flores blancas y velas, creando una atmósfera etérea y solemne. Los fieles, vestidos con túnicas blancas, esperaban en silencio, con rostros que mezclaban miedo y una extraña serenidad. Muchos se abrazaron, despidiéndose, creyendo que pronto se reunirían en un lugar mejor.
Elías, en el púlpito, se mostró más imponente que nunca. Su voz, aunque baja, llenó cada rincón de la carpa, resonando en los corazones de los presentes. Habló del amor divino, de la promesa de una vida eterna sin dolor y del coraje de quienes estaban a punto de dar el salto de fe. Les aseguró que no sentirían dolor, que la transición sería pacífica, como quedarse dormido. Michael, a su lado, distribuyó cálices llenos de la poción, una bebida espesa y oscura elaborada con hierbas sedantes y un potente veneno. Miró a cada fiel con una sonrisa alentadora, como un ángel de la muerte disfrazado de guía espiritual. Ana, con los ojos llorosos pero firmes, tomó el cáliz. Pensó en su esposo e hijo, imaginándolos sonriéndole desde el jardín celestial. Bebió la poción de un trago, sintiendo un sabor amargo y un entumecimiento que rápidamente se extendió por su cuerpo. Cayó suavemente al suelo, con una sonrisa de paz en los labios, su mente ya viajando hacia la reunión prometida. Otros la siguieron, uno a uno, en un macabro ritual de fe ciega y obediencia. Los cuerpos comenzaron a amontonarse, formando una alfombra silenciosa de esperanza y traicionada. Mientras el horror se desarrollaba, Elijah y Michael observaban desde una plataforma elevada. Elijah tenía un brillo triunfal en los ojos, una confirmación de su poder sobre la vida y la muerte de sus seguidores. Michael, por su parte, sintió un escalofrío, una punzada de duda que reprimió rápidamente. Se aferró a la idea de que cumplía un propósito mayor, que liberaba a estas almas de un mundo de sufrimiento, pero en el fondo, una vocecita cuestionaba la moralidad de sus actos, la validez de su fe. Fue entonces cuando las sirenas de las patrullas rompieron el silencio de la noche. Un exmiembro, un hombre llamado Samuel, que había escapado de la comunidad meses antes y luchaba por liberarse del control psicológico de Elías, finalmente logró convencer a las autoridades de la gravedad de la situación. Les había proporcionado detalles sobre la ubicación de la comunidad y los planes de Elías para el gran despertar. Las autoridades, inicialmente escépticas, se vieron obligadas a actuar ante la desesperada insistencia de Samuel. Al oír las sirenas, Elías y Miguel actuaron con rapidez. Tenían un plan de escape meticulosamente elaborado. Un túnel secreto, construido bajo la carpa, conducía a una zona densamente arbolada, donde los esperaba un vehículo. Llevaban consigo bolsas llenas de dinero en efectivo y documentos falsos. Para cuando la policía irrumpió en la carpa y descubrió la impactante escena de los cuerpos, Elías y Miguel ya se habían ido, desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. El descubrimiento de la masacre conmocionó a la nación y al mundo. Los titulares avivaron el rumor sobre el culto de la muerte y el pastor demonio. Se iniciaron investigaciones, pero Elijah y Miguel parecían haber desaparecido. Su búsqueda se convirtió en una cacería humana internacional, pero sin éxito. Corrieron rumores. Algunos decían que se escondían en un país sudamericano, otros que se habían sometido a cirugía plástica para cambiar su apariencia. Lo cierto es que nunca fueron capturados, convirtiéndose en figuras legendarias del submundo del fanatismo religioso. El legado del rebaño de la luz divina fue un trauma colectivo. Las familias de las víctimas lucharon durante años por comprender lo sucedido y por aceptar la pérdida de sus seres queridos a causa de una fe distorsionada. El incidente sirvió como una sombría advertencia sobre los peligros de las sectas y la manipulación psicológica, lo que condujo a una mayor concienciación y a la creación de grupos de apoyo para las víctimas. La historia de Elijah se ha convertido en un caso de estudio en psicología, social y criminología, un ejemplo extremo de cómo el carisma, la vulnerabilidad humana y la promesa de salvación pueden pervertirse con fines destructivos. Para Samuel, el sobreviviente, la vida nunca volvió a ser la misma.
Cargaba con el peso de la culpa por no haber podido salvar a más personas, pero también con la fuerza de haberse liberado. Dedicó su vida a ayudar a otros a escapar de las sectas, convirtiéndose en activista y orador, compartiendo su historia para advertir sobre los peligros del fanatismo. Sabía que Elijah y Michael podrían estar en cualquier lugar, quizás construyendo un nuevo rebaño, pero estaba decidido a luchar contra la oscuridad que representaban. Elijah y Michael, si aún vivían, probablemente continuaron su misión en otro lugar, con nuevos nombres, nuevas identidades, buscando nuevos rebaños de almas perdidas para manipular. El ciclo de engaño y destrucción, una vez iniciado, es difícil de detener. La historia del pastor Elijah y el rebaño de la luz divina sigue siendo un eco oscuro en la memoria colectiva, un recordatorio perpetuo de que la búsqueda del paraíso prometido a veces puede conducir directamente al infierno. Elías Silva nació en una choza de barro en el árido interior, donde la fe era la única moneda de cambio para la pobreza. Su madre, una mujer de ferviente devoción, lo crió bajo la égida de un Dios castigador y distante, pero también de un Dios que, según ella, hablaba directamente a los elegidos. Desde pequeño, Elías demostró una inteligencia superior a la media y una notable capacidad de observación. Vio la hipocresía de los líderes religiosos locales que predicaban la caridad mientras acumulaban riquezas y la desesperanza en los ojos de los fieles que buscaban milagros en lugar de soluciones a sus problemas terrenales. Esta dualidad entre la promesa divina y la cruda realidad sembró las semillas de su futuro. Era un lector voraz, devorando cualquier libro que caía en sus manos, desde la Biblia hasta tratados de filosofía y psicología. Elías comprendió que la fe, bien dirigida, era una poderosa herramienta para controlar a las masas. Estudió a los grandes oradores, a los líderes carismáticos, a los demagogos de la historia, y comenzó a forjar su propia personalidad. Su voz, naturalmente melodiosa, fue entrenada para hipnotizar, sus gestos para enfatizar, su mirada para penetrar. Aprendió el arte de la retórica y la persuasión, la capacidad de transformar las palabras en verdades incuestionables para mentes vulnerables. A los 15 años, Elías ya predicaba en pequeñas reuniones, y la gente acudía en masa a escucharlo, sintiendo una conexión que no encontraban en ningún otro lugar. No solo prometía el cielo, prometía una salida al dolor presente, un alivio inmediato del sufrimiento. Su viaje lo llevó a comunidades aisladas, retiros espirituales y templos de diversas religiones donde perfeccionó sus técnicas. Se presentó como un buscador de la verdad, un peregrino en busca de la iluminación, y en cada lugar absorbió un poco más, adaptando y moldeando su doctrina. Elijah comprendió que la clave del control no era la fuerza bruta, sino la manipulación sutil de la mente, la creación de una realidad alternativa donde él era el centro, el único vínculo entre lo terrenal y lo divino. No era un loco, sino un brillante estratega, un maestro del engaño, que veía la fe como un juego y las almas humanas como piezas de su tablero. La vida en el rebaño de la luz divina era un microcosmos cuidadosamente orquestado. La rutina diaria era agotadora, diseñada para mantener a los miembros ocupados y con poco tiempo para la reflexión crítica. El día comenzaba antes del amanecer con oraciones y cánticos colectivos, seguidos de largas horas de trabajo en el campo, en la cocina comunitaria o en la construcción de nuevas instalaciones. La comida era frugal y el sueño escaso. Esta privación física y mental hacía a los fieles más susceptibles a los mensajes de Elías, que se reforzaban constantemente en sermones, estudios bíblicos y sesiones de intercambio. La individualidad se fue erosionando gradualmente. Se animaba a los miembros a abandonar sus nombres bautismales en favor
de los nombres espirituales dados por Elías, que simbolizaban el renacimiento y la plena aceptación de la nueva identidad del rebaño. La vestimenta era uniforme, sencilla y sin adornos, borrando cualquier distinción social o personal. La comunicación con el mundo exterior estaba estrictamente controlada. Se leían y censuraban las cartas, se vigilaban las llamadas telefónicas y cualquier intento de contacto no autorizado se consideraba un acto de traición. Se cultivaba la desconfianza y se animaba a los miembros a reportarse cualquier señal de duda o desobediencia. Esta vigilancia mutua creaba un ambiente de paranoia, donde nadie se sentía seguro expresando sus opiniones discrepantes. Los niños, como se mencionó, eran los más vulnerables. Criados en un entorno donde Elías era la figura central de la autoridad y el amor, carecían de referentes externos que les permitieran cuestionar la realidad que se les presentaba. Sus juegos y canciones giraban en torno al jardín celestial y la bondad del pastor. Se les enseñaba que el mundo exterior era peligroso y pecaminoso y que la única seguridad residía dentro de los muros del rebaño. El lavado de cerebro era total y la idea de despertar al paraíso se presentaba como la mayor aventura y el mayor acto de amor que podían emprender. Para ellos, la muerte no era un final, sino un glorioso comienzo, un pasaje a un lugar de alegría eterna donde se reunirían con sus padres y amigos que ya habían despertado. Michael, con su agudo intelecto, fue fundamental para la sofisticación de la doctrina de Elijah. Tradujo las visiones e intuiciones del pastor en un sistema de creencias coherente y aparentemente lógico, capaz de seducir a las mentes más críticas. Michael era el intelectual de la secta, responsable de dar un matiz académico y místico a las ideas de Elijah. Creó diagramas complejos, textos pseudocientíficos e interpretaciones esotéricas que dieron credibilidad a la narrativa del Gran Despertar. También era responsable de la logística y la seguridad de la comunidad. Michael diseñó el sistema de vigilancia, las rutas de escape y los métodos de reclutamiento. Fue el estratega tras la fachada carismática de Elijah, el ingeniero social que construyó las jaulas invisibles que encarcelaban a los fieles. La relación entre Elijah y Michael era simbiótica. Elijah aportaba la visión y el carisma, Michael la estructura y la racionalización. Ambos prosperaban gracias al poder y la adoración de sus seguidores, cada uno a su manera. Sin embargo, Michael no era inmune a los momentos de duda. En sus noches de insomnio cuestionaba la moralidad de sus acciones, el destino de los fieles, la verdad tras las visiones de Elijah. Pero el miedo a perder su estatus, su propósito y la creencia de que en el fondo contribuía a algo mayor, siempre lo obligaban a reprimir estas preguntas. Había invertido tanto en construir ese mundo que desmantelarlo significaría desmantelarse a sí mismo. Se convenció de que el fin justificaba los medios, que el dolor momentáneo conduciría a la felicidad eterna y que era un instrumento de la voluntad divina, incluso si ésta estaba distorsionada por la ambición de Elijah. Para los pocos que sobrevivieron al Gran Despertar, la vida después del rebaño fue una dura prueba. Samuel, el exmiembro que alertó a las autoridades, se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también cargó con el peso de haber visto a sus amigos y familiares sucumbir a la locura de Elías. Pasó años en terapia, luchando con el trauma, la culpa y las voces de adoctrinamiento que aún resonaban en su mente. Reintegrarse a la sociedad fue un reto inmenso. El mundo exterior parecía extraño, ruidoso y caótico. La gente no entendía lo que había pasado y muchos lo veían con sospecha o lástima. Los niños rescatados, que habían crecido dentro del rebaño,
enfrentaron dificultades aún mayores. Carecían de identidad fuera de la secta, y la realidad de que sus padres y amigos se hubieran suicidado en nombre de una mentira fue devastadora. Tuvieron que aprender todo desde cero: cómo vivir en una sociedad normal, cómo forjar lazos de confianza, cómo procesar el duelo y la traición. Muchos sufrían de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. La sociedad, en su mayor parte, no estaba preparada para lidiar con el nivel de trauma que estos niños arrastraban. Se crearon programas de apoyo, pero la recuperación fue un proceso largo y doloroso que duró toda la vida. El caso del rebaño de la luz divina desató un intenso debate sobre la libertad religiosa y los límites de la fe. ¿Cómo podemos proteger a los vulnerables de la manipulación sin vulnerar los derechos individuales? Se revisó la legislación y se crearon mecanismos para monitorear a los grupos religiosos extremistas. Sin embargo, la naturaleza oculta y persuasiva de estas sectas dificultaba enormemente la intervención. La historia de Elías y su rebaño se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia, educación y pensamiento crítico, especialmente en tiempos de incertidumbre y desesperación, cuando las promesas de un paraíso fácil se vuelven más seductoras. El vacío que dejaron Elijah y Michael nunca se llenó. Su búsqueda continuó durante décadas, pero se convirtieron en maestros del camuflaje. Algunos conspiranoicos creían que contaban con la protección de figuras poderosas que se beneficiaban de sus operaciones. Otros creían que habían muerto en un lugar remoto, llevándose sus secretos a la tumba. Pero lo cierto es que el mal que sembraron continuó floreciendo de otras formas. En otros lugares, un oscuro testimonio de la resiliencia de la oscuridad humana. La historia del rebaño de la luz divina, aunque trágica, sirve como faro, iluminando los peligros de la fe ciega y la manipulación, y la inestimable importancia de la libertad de pensamiento y el cuestionamiento constante. Es una historia que, por desgracia, sigue, repitiéndose con diferentes disfraces, pero con la misma esencia destructiva en cada rincón del mundo. La búsqueda del significado, de la verdad absoluta, puede ser un camino peligroso cuando se deposita en las manos equivocadas, transformando la esperanza en un veneno lento y mortal. Aquellos que, por suerte o por un último vestigio de instinto de supervivencia, no bebieron la poción, o a quienes las autoridades se lo impidieron, se enfrentaron a un vacío existencial aún más profundo que el que los había traído al rebaño. La promesa del jardín celestial se había hecho añicos en una escena de horror, y la figura paternal y mesiánica de Elijah se había revelado como un cruel manipulador. La fe, antaño su fundamento, era ahora una fuente de trauma y desconfianza. Se sintieron doblemente traicionados por el mundo exterior que los había marginado y por Elijah, quien se había aprovechado de su vulnerabilidad. El proceso de desprogramación fue lento y doloroso. Psicólogos y terapeutas especializados en sectas trabajaron incansablemente para ayudar a los supervivientes a reconstruir sus identidades. Muchos luchaban con la culpa de los que quedaban, la sensación de que deberían haber hecho más para advertir a los demás, o la vergüenza de haber sido engañados tan fácilmente. El recuerdo de esas últimas horas, con las serenas sonrisas de sus seres queridos mientras bebían la poción, los atormentaba. Tuvieron que aprender a afrontar el duelo de una forma singular, llorando por quienes eligieron la muerte, convencidos de que irían a un lugar mejor, y lamentando la pérdida de una parte de sí mismos, la fe y la esperanza que los había sostenido durante tanto tiempo. Las familias de los fallecidos, muchas de las cuales habían sido distanciadas por los miembros del rebaño,
experimentaron un dolor indescriptible. La ira hacia Elías y Miguel era inmensa, pero también había una profunda tristeza e incomprensión sobre cómo sus seres queridos podían ser llevados a tales extremos. La sociedad, por su parte, oscilaba entre la condena y la compasión, mientras algunos veían a los miembros de la secta como víctimas ingenuas. Otros los culpaban de su propia ceguera, añadiendo otra carga a los hombros de los sobrevivientes y las familias en duelo. A pesar de la conmoción y la condena pública, la historia del rebaño de la luz divina no fue un hecho aislado. El vacío de 1970, esperanza y propósito que Elías explotó, persistió, y surgieron nuevos pastores y profetas, ofreciendo nuevas promesas de salvación y nuevos caminos al paraíso. Los medios de comunicación, aunque inicialmente conmocionados, pronto se centraron en otras noticias, y la memoria colectiva comenzó a desvanecerse. Los mecanismos de control y manipulación psicológica de Elías y Miguel fueron estudiados y, lamentablemente, replicados por otros líderes carismáticos que buscaban el poder. El caso se convirtió en un clásico en los estudios de sociología de la religión y psicología social, un ejemplo paradigmático de cómo se puede explotar la vulnerabilidad humana. Los expertos señalaron la necesidad de una educación crítica, fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer apoyo psicológico y social a quienes se sienten marginados o perdidos. Argumentaron que la mejor defensa contra la manipulación sectaria no era la represión, sino el fomento de la resiliencia individual y colectiva. Samuel, el superviviente, se convirtió en una voz activa en la lucha contra el extremismo religioso. Viajó por el país contando su historia, destacando las señales de alerta y animando a las personas a cuestionarse, a dudar, a buscar la verdad en sí mismas, en lugar de en un líder carismático. Fundó una organización de apoyo para víctimas de sectas, ofreciendo un refugio seguro a quienes lograron escapar y trabajando para desmitificar las tácticas de manipulación. Su vida fue un testimonio constante de la capacidad humana para superar el trauma y encontrar un nuevo propósito, incluso después de la traición más profunda. El paradero de Elijah y Michael siguió siendo un misterio, alimentando leyendas y teorías conspirativas. Algunos creían que eran figuras demoníacas, encarnaciones del mal. Otros creían que simplemente eran hombres profundamente perturbados, pero con una brillante capacidad de manipulación. La verdad, quizás, era una mezcla de ambas. Se habían aprovechado de la necesidad humana de pertenencia, de creer en algo más grande, y la habían convertido en un instrumento de destrucción. La historia del pastor y el rebaño de la luz divina se ha convertido en una parábola moderna, una advertencia que resuena a través de generaciones. Es un sombrío recordatorio de que la línea entre la fe y el fanatismo es delgada, y que la búsqueda del paraíso prometido puede, paradójicamente, llevar a la pérdida de todo lo humano. La promesa de un cielo fácil, de un escape de la realidad, a menudo esconde un infierno cuidadosamente construido, donde la libertad se intercambia por una ilusión de seguridad y la vida por una promesa vacía de redención. Y así, la sombra de Elías y su rebaño sigue acechando, una eterna advertencia sobre los peligros de la fe ciega y la manipulación, y la inestimable importancia de la autonomía individual y el pensamiento crítico. La historia, por desgracia, no termina con la captura de los villanos, sino con la persistencia de la vulnerabilidad humana y la eterna necesidad de vigilancia contra quienes prometen el cielo a cambio del alma. El eco de las palabras de Elías, la melodía hipnótica de su voz, las promesas de un jardín celestial, todo esto se ha convertido en un fantasma que acecha los rincones más oscuros de la memoria colectiva. La sociedad, aunque ha intentado pasar página, lleva las cicatrices de aquel acontecimiento. El nombre Elías, antaño común,
se ha convertido en un susurro con una mezcla de repulsión y fascinación morbosa. La historia del rebaño de la luz divina sigue siendo un sombrío monumento a la capacidad humana de ser a la vez víctima y victimario, un recordatorio perpetuo de que la búsqueda de la trascendencia, cuando se desvía por la manipulación y la sed de poder, puede conducir a la tragedia más profunda. Y quizás la lección más importante de todas es que el verdadero paraíso no se encuentra en las promesas vacías de un líder carismático, sino en la capacidad de cada individuo para cultivar su propia luz, para cuestionar y buscar la verdad con un corazón abierto, pero una mente vigilante. Una historia que se niega a ser olvidada, un testimonio de la complejidad de la fe y la fragilidad humana ante la seducción del fanatismo.